En Juan 9, por favor. Ahí en las pantallas me pueden apoyar. Juan 9, versículo 40 y 41. Ese va a ser nuestro texto base por el momento. Nos ponemos de pie para leer la palabra del Señor, no por reverencia a mí, sino por reverencia al Padre. Amén. Dice así su bendita palabra. Entonces, algunos de los fariseos que estaban con él, al oír esto, le dijeron: ¿acaso nosotros también somos ciegos? Jesús les respondió: si fuerais ciegos, no tendríais pecado, mas ahora, porque decís, vemos, vuestro pecado permanece. Amén. Ayúdenme a hacer una oración, mis hermanos, y que sea el Señor el que guíe esta mañana nuestro devocional. Señor, te damos gracias, bendito Padre. Gracias, precioso Dios, Señor, por esta mañana, amado Rey. Gracias por la vida de cada uno de mis hermanos, amado Padre. Te pido, Señor, que en esta mañana, Señor, tú quites, Señor, todo aquello que estorba, Señor. Quite todo miedo, Señor. Quite todo aquello, bendito Dios, Señor, que pueda bloquear, Señor, mi corazón, mi mente, amado Dios. Te pido, Señor, que tú pongas, Señor, tu presencia, Señor, en mi corazón, Señor, en mis palabras, amado Dios, Señor, que tú me des ese entendimiento, amado Dios, Señor, para poder dar tu palabra, amado Dios, para que aquella reflexión, Señor, que vamos a ver, Señor, el día de hoy, Padre hermoso, quede grabada, Señor, en nuestros corazones. Te pido, Señor, que tú me des la dirección, Señor, en todo tiempo, en todo momento, Señor. Usa mi vida, amado Dios, Señor, como instrumento en esta mañana, Padre hermoso, para llevar esta palabra, Señor, de reflexión a cada uno de mis hermanos, amado Rey. Te doy gracias, precioso Dios. En tus preciosas manos, Señor, está mi vida, Señor, y está la vida de mis hermanos. Amén, precioso Dios. Amén y amén. ¿Puede tomar su asiento, mis hermanos? El título de esta mañana, mis hermanos, le puse: alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. Repita conmigo: alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. Bien, mis hermanos, pues a manera de introducción, vemos que en el capítulo 9 habla donde Jesús sana a un ciego. ¿Cuál es la condición, hermanos, de un ciego, de una persona ciega? ¿Cuáles son sus limitaciones? No poder ver. ¿Qué otra limitación tiene el ciego? El equilibrio. Pierde el equilibrio, quizá. No poder caminar bien. No caminar bien. ¿Usted, hermano? Necesitan un bastón para poderse guiar. No pueden salir, no tienen una vida normal como nosotros, ¿verdad? No, incluso les cuesta trabajo a lo mejor conseguir algún trabajo. Dependen de alguna otra persona, exactamente. Pues hoy, hermanos, quiero llevarles a reflexionar que quizá nosotros también como iglesia podamos encontrarnos en esa misma condición. Tal vez no física, pero sí espiritual. Amén. En el capítulo 9, hermanos, en el versículo 1, me apoyan ahí en la pantalla, por favor. Dice: al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento. En el 2, y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Como primera reflexión, hermanos, lo titulé o le puse así como la primera reflexión: el Señor tuvo misericordia de nosotros. Repita conmigo para que se nos quede grabado: el Señor tuvo misericordia de nosotros. En el versículo 1 dice que el Señor cierto día iba pasando y vio a aquel ciego. El Señor miró a aquella persona que tenía ese padecimiento, esa enfermedad. Pero el Señor tuvo misericordia de él y le sanó, ¿verdad? Le llamó y le sanó. Este ciego fue sanado, hermanos, con un propósito: para que las obras de Dios sean manifestadas en la vida de ese hombre. Hoy Dios quiere hacer lo mismo con nosotros, hermanos. Nosotros fuimos llamados con un propósito. Dios tuvo misericordia de nosotros y nos sacó de esa condición. Quizá nosotros no teníamos alguna enfermedad, gracias a Dios, pero sí veníamos rotos del mundo. Sí veníamos en unas condiciones, hermanos, en las cuales no nos permitían desarrollarnos o estar bien delante de Dios, o incluso con las personas que nos rodeaban. Vamos a resaltar la condición en la que este hombre se encontraba. Decíamos que un hombre ciego tenía esas limitaciones. Este hombre mendigaba, este hombre lo menospreciaba, este hombre no lo valoraba. Este hombre estaba sufriendo, no solamente la ceguera, sino también sufría ese rechazo por parte de los demás.
pero Dios tuvo esa misericordia y lo sanó con un propósito. En primer lugar, mis hermanos, este hombre obedeció al instante las indicaciones que Dios le mandó. Cuando Jesús le dijo, acércate, el Señor creó un poco de lodo, escupió en aquella tierra y formó un lodo y lo untó en sus ojos y lo envió a aquel estanque de Siloé y fue sanado. En primer lugar, en primera instancia, hermanos, este hombre obedeció a la voz de Dios. A ti y a mí, ¿qué nos pasa el día de hoy? ¿Obedecemos realmente a nuestro Padre? A veces el Señor nos dice, hey, es aquí, por la derecha, tienes que andar en este camino. Pero nosotros decimos, no, Señor, es por la izquierda. A veces no obedecemos a Dios y eso nos limita a nosotros. Seguimos en esta misma condición. No dejamos ser sanados, no nos dejamos moldear, no nos dejamos guiar por lo que el Señor quiere hacer con nosotros. Y referíamos, ¿verdad?, que todo lo que el Señor quiere hacer con nosotros es para que sus obras de Dios sean manifestadas en nuestra vida. Amén, gloria a Dios. Como segunda reflexión, mis hermanos, vamos a ver lo que es la autoridad de Jesús en mi vida. Autoridad de Jesús en mi vida. Ya saben que nunca falta que alguien se levante, que alguien sea incrédulo. En el versículo 18, mis hermanos, si lo pueden poner ahí en pantalla, por favor. Alguien que le dé lectura, por favor. Pero los judíos no creían que él había sido ciego y que había recibido la vista hasta que llamaron a los padres del que habían recibido la vista. Así es. Ciertos fariseos, ciertos judíos, los maestros de la ley, no creían que este era un hombre ciego. Incluso dice que la escritura que llamaron a sus padres para comprobar realmente si este hombre había nacido ciego. Había incredulidad en sus corazones, pero aún más había incredulidad en aquel hombre que lo había sanado. No creían en el poder que Jesús tenía para sanar a ese hombre. Empezaron a humillarlo, empezaron a calumniarlo, empezaron a calumniar al Señor Jesús, porque ellos no tenían ese entendimiento, ellos estaban bajo su propio entendimiento. Ellos no podían comprender por qué este hombre que mendigaba, este hombre que estaba ahí tirado, este hombre que no tenía por qué haber sido sanado, o más bien ellos no pensaban que estaba enfermo, el Señor podía haber hecho este milagro. Ellos no podían comprenderlo. Hoy, mis hermanos, les pregunto lo mismo: ¿qué nos limita a nosotros a creer en Dios? Recordemos que este ciego, hermanos, no nada más obedeció. Lo primero que él hizo fue obedecer, ir a ese estanque y lavarse. Lo segundo que hizo él fue creer. Nosotros en esta mañana, ¿qué nos está limitando, hermanos, a creer en Dios? Quizá no hay un fariseo que nos esté señalando allá afuera, pero nosotros podemos ser nuestros propios limitantes. Nosotros podemos ser nuestros propios fariseos. Una de esas cosas es la incredulidad, mis hermanos. No creemos en el poder de Dios, no creemos en lo que Dios puede hacer en nosotros para su propósito. Nuestro conocimiento. A veces podemos dar un consejo y los hermanos piensan que lo saben todo. Los hermanos dicen, ¿cómo tú me vas a aconsejar? ¿Cómo tú te atreves a darme un consejo? Si yo lo sé todo, yo sé la Biblia, yo sé toda la Biblia, a mí no me vas a venir a decir. Estamos bajo nuestro propio conocimiento, nos limita a hacer que Dios haga algo en nuestras vidas. El miedo, hermanos, el miedo en nuestras vidas. El miedo nos limita en un punto, hermanos, en el cual a mí me ha pasado. A mí me pasa y yo siempre se los he dicho. El pasar aquí a mí me tiemblan mucho las piernas, hermanos. A veces creemos más en la voz del diablo, la voz del enemigo, que en la voz de Dios. Cuando Dios quiere usar nuestras vidas, cuando Dios quiere perfeccionarnos, cuando quiere Dios usar nuestras vidas, ese miedo nos limita, ese miedo nos incapacita a estar aquí enfrente del Señor y no poder manifestar esas obras de Dios en nuestras vidas. Amén. El no sentirnos dignos. También cuántas personas venimos aquí y sentimos que por el pecado que cometimos, Dios no nos va a transformar, Dios no nos va a mirar. No va a haber un propósito en mi vida porque yo ya pequé, porque yo ya no merezco la gloria, yo ya no merezco el que el Señor me sane. O simplemente ese mismo pecado que tal vez también no queremos dejar, hermanos.
Eso es lo que a nosotros nos puede limitar. Amén. ¿Estamos aquí, hermanos? Amén, gloria a Dios. Como tercera reflexión, mis hermanos, Dios quiere quitar esa ceguera en nosotros. Quizá muchos de nosotros, mis hermanos, repetíamos, no tenemos esa ceguera física. Quizá muchos de nosotros estamos con esa ceguera espiritual, en no querer tener un entendimiento de lo que Dios quiere hacer realmente con nosotros. Aún no a estas alturas, hermanos, hay hermanos que tenemos años en el Evangelio y aún no conocemos el verdadero propósito que Dios quiere en nuestras vidas, porque estamos guiándonos bajo nuestro propio entendimiento, bajo nuestros propios deseos. Y Dios hoy no quiere eso, hermanos. Si nosotros permanecemos creyendo que lo sé todo y que así como me estoy conduciendo es lo correcto, voy a seguir en esa misma condición, en esa misma ceguera, en ese mismo pecado. Recordemos en el versículo 1 que Dios tuvo esa misericordia con el ciego, y desde un principio Dios sabía que ese propósito o esa sanación que hizo con ese ciego, tuvo misericordia, pero también sabía que esa vida iba a ser para glorificar el nombre de nuestro Señor. Iba a ser para que Dios se manifestara a esa persona como la luz del mundo. Amén. En versículo anterior, en el capítulo 8, 12, si lo podemos buscar, por favor. ¿Alguien que me ayude a leerlo, por favor? Otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Así es, amén. El Señor nos recuerda, hermanos, que Él es el único mediador, Él es el único que nos puede dar esa luz, Él es el único que nos puede dar esa guía. Hoy Dios te quiere, hermano, guiar. Hoy Dios quiere que tú te dejes moldear. Hoy quiere quitarte, Dios, esa ceguera. Esa ceguera, hermanos, nos mantiene en esa condición de no avanzar en lo que Dios quiere hacer realmente en nuestras vidas. Decíamos al principio, ¿verdad?, que a veces el Señor nos indica cuál es nuestro ministerio, cuál es nuestro servicio, para qué fuimos diseñados, pero seguimos estancados en lo que nosotros pensamos que debe ser, y por eso no avanzamos en la obra, no avanzamos en el ministerio. Estamos cegados, hermanos. Estamos cegados y estamos atados ante nuestros propios entendimientos y a nuestras propias ideas. Hoy el Señor quiere resaltar esa parte, hermanos. Yo les comparto, para mí es muy difícil, siento a veces, hermanos, se los comparto y si Dios lo sabe, no me da temor decirlo. Para mí ha sido una lucha el decir y aceptar lo que Dios quiere hacer en mi vida. Porque si para mi esposo le costó trabajo aceptar su ministerio, para mí más, hermanos. Para mí más, porque sé que el compromiso con Dios es muy importante, es muy difícil. Y hay veces, hermanos, que quisiera tirar la toalla, pero el único que me levanta y me restaura y me vuelve a recordar que para qué estoy diseñada es el Señor. Amén. Ayer en oración, mis hermanos, yo le decía a Dios, quizá Dios, tú me has enseñado con ese propósito de orar por mis hermanos. El Señor, yo sé el corazón que ha puesto en mí, hermanos, pero también le decía a Dios, dame la capacidad, Señor, dame la preparación. Y es cierto, hermanos, Dios me lo decía, esa capacidad yo te la voy a dar y ese entendimiento yo te lo voy a dar en cuanto tú más me busques, en cuanto tú más me obedezcas, en cuanto tú más me sigas. Amén, gloria a Dios. Asimismo, mis hermanos, les invito a que sigamos escuchando la voz de Dios, que no estemos bajo nuestro propio entendimiento, hermano. Dios quiere que entiendan, hermanos, lo valioso que eres para Él, el amor que Él tiene para Él, y sobre todo los planes maravillosos que Dios tiene en sus vidas, mis hermanos. Hagamos caso a papá, sigamos alabando, sigamos glorificando su bendito nombre y sobre todo sigamos creyendo en que fuimos diseñados con un gran propósito. Amén, mis hermanos.
Ayúdenme a hacer una oración, mis hermanos, por favor.